Un gusto conocerlos a todos ustedes. Soy la alumna Xiomara Nicole Navarro Gerí. Yo les voy a hablar sobre los elementos de la norma jurídica. Al ser la primera expositora, voy a hablarles sobre qué es la norma jurídica. Las normas jurídicas son normas o reglas obligatorias de carácter coercitivo emitidas por el Estado para regular cómo vivimos en sociedad, es decir, el comportamiento humano. Como existen miles de normas jurídicas en nuestro ordenamiento, estas se organizan de forma jerárquica. Según el jurista austriaco Hans Kelsen, en su célebre Teoría pura del derecho, este orden se representa en una pirámide, donde la Constitución está en la cúspide y ninguna ley inferior la puede contradecir. Cada una de estas normas jurídicas tiene piezas internas, y hoy voy a explicarles la primera, el supuesto de hecho. El supuesto es simplemente una hipótesis, una situación que el legislador imagina en abstracto y deja escrita en papel. Como siempre se nos enseña en las aulas, las normas jurídicas están vigentes, pero no están activas. Están latentes solo cuando esta hipótesis ocurre en la vida real. Ahí es cuando la norma se activa. Estos supuestos pueden ser simples o complejos. Simples cuando se exige una sola condición para activarse y complejos cuando se requieren más requisitos a la vez. Para que todos lo podamos entender de manera rápida, veamos dos ejemplos prácticos de nuestra legislación. El primero es sobre el supuesto simple. Si acudimos al artículo 30 de la Constitución Política, la norma establece como requisito tener 18 años para el ejercicio total de la ciudadanía. Es una condición cronológica. En el momento en que una persona cumple 18 años, el supuesto se cumple en la realidad y la norma se activa. Por ende, se le otorga de forma automática la capacidad de ejercer sus derechos civiles y políticos, como el derecho al sufragio. Segundo, según es para el supuesto complejo. Tenemos que ir al artículo 1969 del Código Civil sobre daños. Aquí se exige que causes un daño, pero además que actúes con dolo o culpa, es decir, con mala intención o negligencia. Si una persona conduce correctamente y un peatón imprudente se lanza contra el auto, ¿se causó un daño? Sí, pero no hubo dolo ni culpa del conductor. Al faltar ese requisito, el supuesto complejo no se cumple y la norma no se activa. Aquí es donde entra el análisis que el Tribunal Constitucional desarrolló en el expediente número 000-17-2019-pi/TC. El tribunal aquí señala que el supuesto debe ser claro, preciso y explícito. Si el legislador redacta un supuesto confuso o ambiguo, la norma se vuelve ineficaz porque los ciudadanos no sabrán con qué certeza qué conducta está permitida o prohibida. Una norma sin un supuesto claro puede provocar una total ineficacia en la sociedad. Por lo tanto, puede ser declarada inconstitucional. En conclusión, el supuesto de hecho es el verdadero disparador del derecho. Si la conducta de la vida real no encaja con la hipótesis legal, la norma se mantiene inactiva de manera absoluta. Muchas gracias. Efectivamente, mi nombre es Emanuel Guillén y yo les voy a explicar el segundo elemento, que es el nexo jurídico, la pieza que une la hipótesis con la realidad. Definición de nexo jurídico. A diferencia de las leyes de la física, donde si tú sueltas un objeto, este cae por gravedad de forma obligatoria. Principio de casualidad. En el derecho, las cosas no pasan por causalidad natural. Como señala el jurista Hans Kelsen del 2009, la norma operó bajo el principio de imputación, es decir, el nexo en la norma es una relación lógica del deber ser. Es el vínculo que establece el Estado para dictaminar que si se cumple un supuesto de hecho, corresponda por obligación que se aplique un resultado. En esta misma línea, Marcial Rubio Correa del 2009 lo define como el elemento vinculante lógico insoslayable que une la hipótesis con su respectiva consecuencia legal. Ejemplo práctico. El ámbito laboral. Veamos esto con un ejemplo del ámbito laboral. La ley establece que si un trabajador labora en su día de descanso supuesto, el nexo deber ser vincula esa acción con una obligación legal. El nexo aquí no es físico, es el mandato imperativo de la ley que le dice al empleador, puesto que el empleado trabajó, tú tienes el deber jurídico de pagarle una sobretasa. Siguiendo la teoría de Rubio Correa del 2009, el nexo es el lazo invisible, pero obligatorio que amarra inexorablemente la conducta realizada por la consecuencia jurídica que dicta la norma. 2. Tabla comparativa. Causalidad versus imputación.
Esta distinción es clave para que tu audiencia entienda por qué el nexo es un deber ser y no un ser. Características. Principio. Mundo físico, el ser. Causalidad natural. Mundo jurídico, el deber ser. Imputación, el nexo jurídico. Naturaleza. Mundo físico, el ser. Inevitable. Ejemplo, la gravedad. Mundo jurídico, el deber ser. Prescriptiva, creada por el ser humano. Y consecuencia, mundo físico, el ser. Si ocurre A, tiene que ocurrir B. Y consecuencia, mundo jurídico, el deber ser. Si ocurre A, debe de ocurrir B, aunque en la realidad alguien lo incumpla. Una vez que el nexo une el supuesto con el resultado, entramos al tercer elemento, que es y cómo se aplica la consecuencia jurídica. Mi nombre es Andrea Pilco y voy a explicar el tercer elemento de la estructura de la norma jurídica, la consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica es el efecto o el resultado que el ordenamiento jurídico establece cuando se cumple el supuesto de hecho previsto por la ley. En otras palabras, es la respuesta que el derecho da frente a una determinada conducta o situación que ocurre en la realidad. Para comprender mejor esta idea, debemos recordar que toda norma jurídica está formada por una estructura lógica, que primero existe un supuesto de hecho, que es la situación prevista por la ley. Luego interviene el nexo jurídico, que conecta esta situación con un resultado. Y finalmente aparece la consecuencia jurídica, que es el efecto que la norma ordena producir. La consecuencia jurídica puede manifestarse de diversas formas. En algunos casos consiste en una sanción, como ocurre cuando una persona comete un delito y recibe una pena. En otros casos genera una obligación, por ejemplo, cuando alguien debe reparar el daño que ha causado. También puede reconocer derechos o conceder beneficios a las personas cuando cumplen determinados requisitos establecidos por la ley. Su importancia radica en que permite que las normas tengan eficacia y produzcan efectos concretos en la sociedad. Si la consecuencia jurídica, las normas serían simples declaraciones sin aplicación práctica, ya que no existiría una respuesta legal frente a las conductas de las personas. Para ejemplificar este elemento, podemos recurrir al derecho civil. Imaginemos que una persona alquila una vivienda y durante este tiempo que lo ocupa ocasiona daños importantes al inmueble por su uso inadecuado. En ese caso, el supuesto de hecho es el daño causado a la propiedad. Una vez que esa conducta se verifica, el nexo jurídico conecta el hecho con el efecto previsto por la ley. Como resultado surge la consecuencia jurídica, que consiste en la obligación de indemnizar al propietario por los daños y prejuicios ocasionados. Otro ejemplo sencillo se presenta cuando una persona incumple un contrato. Si una de las partes no cumple con la obligación asumida, la ley puede establecer como consecuencia jurídica el pago de una indemnización o el cumplimiento forzado de la obligación pactada. Por ello, podemos afirmar que la consecuencia jurídica es el resultado final de la aplicación de una norma. Gracias a ella, el derecho puede proteger derechos, imponer obligaciones, sancionar conductas indebidas y garantizar la convivencia dentro de la sociedad. Finalmente, la claridad de las consecuencias jurídicas es fundamental para brindar seguridad jurídica a los ciudadanos, ya que permite conocer de antemano cuáles serán los efectos legales de nuestras acciones. A continuación, mi compañero explicará cómo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respalda la importancia de estos elementos dentro de nuestro sistema jurídico. Para terminar esta exposición, puedo decir que la norma jurídica es mucho más importante de lo que parece, porque está presente en casi todo lo que hacemos, incluso cuando no nos damos cuenta. Gracias a ella existen reglas que nos ayudan a convivir con otras personas de una manera más ordenada y respetuosa. Si no existieran las normas jurídicas, sería muy difícil mantener el orden en la sociedad, ya que cada persona actuaría según su propio criterio y habrían muchos conflictos. Durante el desarrollo de este tema entendí que las normas jurídicas no solo sirven para establecer obligaciones
o aplicar sanciones cuando alguien incumple una ley. También tiene la función de proteger nuestros derechos y de garantizar que todas las personas sean tratadas de manera justa. En mi opinión, ese es uno de los aspectos más importantes porque las leyes no buscan perjudicar a las personas, sino crear un ambiente donde todos podamos convivir con mayor seguridad y tranquilidad. Otro punto que me pareció interesante es que las normas jurídicas forman parte de nuestra vida diaria. Las encontramos cuando estudiamos o trabajamos, hacemos una compra, usamos el transporte público o simplemente convivimos con otras personas. Muchas veces seguimos esas normas sin pensar en ellas, pero gracias a su existencia podemos realizar nuestras actividades con mayor confianza y saber que existen mecanismos para resolver los problemas cuando aparecen. También considero que las normas jurídicas deben ir cambiando junto con la sociedad. El mundo evoluciona constantemente, aparecen nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación y nuevas situaciones que antes no existían. Por eso las leyes también necesitan actualizarse para responder a esos cambios y seguir protegiendo los derechos de las personas de la mejor manera posible. Finalmente, creo que comprender es una norma jurídica no solo es importante para quienes estudian derecho, sino para cualquier ciudadano. Conocer las leyes que nos permiten ejercer nuestros derechos de manera responsable, cumplir con nuestras obligaciones y actuar con mayor respeto hacia los demás. En conclusión, la norma jurídica es una herramienta esencial para que exista justicia, orden y una buena convivencia dentro de la sociedad. Personalmente, este tema me permitió entender que las leyes no están hechas solo para sancionar, sino también para proteger a las personas y contribuir al bienestar de todos. Muchas gracias.